cuanto al tema de la falta de jurisdicción, de la competencia y de la litisdependencia, es necesario mencionar que la palabra jurisdicción hace referencia a aquella actividad propia del Estado que tiene como objetivo la resolución de controversias. Esto es de acuerdo a Mario Feltri. Por otra parte, la jurisdicción es regulada por el Tribunal Supremo de Justicia. Debemos saber que la jurisdicción o la regulación de la jurisdicción es un recurso extraordinario que se ejerce contra la decisión que confirma la jurisdicción de los tribunales nacionales, y con dicho recurso se procura que el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala político administrativa, revise si el fallo es acertado o que lo revoque y ordene la extinción de la causa. Por otra parte, la incompetencia es aquella situación en que un juez declara no tener competencia objetiva, ya sea por la materia, por la cuantía o el territorio. Esta decisión implica que el tribunal lo remita a un tribunal que sea competente. Por otra parte, la litisdependencia es aquella que se aplica para indicar la existencia de una causa pendiente de juicio, es decir, aquel proceso legal que continúa abierto o que está a falta de una sentencia definitiva. Debemos saber que la litisdependencia o la litispendencia, esta causa varios efectos, como lo es la extinción de la causa en que se citó, o no se ejerce la apelación, es decir, que se lleva a cabo un recurso de regulación de competencia. En cuanto a los conflictos, se dice que un conflicto es negativo cuando se declara la incompetencia de un tribunal y esta remite la causa a un tribunal que considere competente. Por otra parte, la regulación de la competencia, debemos saber que esto engloba a la parte en que un juez tiene o no tiene jurisdicción. Debemos saber que existen casos en los que los jueces no tienen jurisdicción, tal como cuando se trata de que este debe ser reconocido por otro órgano administrativo, o cuando este asunto debe ser reconocido o cuando el asunto debe ser reconocido por un juez extranjero. Efectos de la regulación de la jurisdicción. Debemos saber que esto tiene como consecuencia los siguientes actos, debido a que al dictarse una decisión sobre la jurisdicción se suspende el proceso. Solo en el caso de que el Tribunal Supremo de Justicia en la sala político-administrativa decida que si tiene jurisdicción, entonces continúa el proceso. En caso contrario, se extingue la causa y se debe llevar al órgano administrativo que corresponda conocer el asunto. La regulación de la jurisdicción tiene varias características debido a que la solicitud de la regulación de la competencia no suspende el curso del proceso y el tribunal a quien corresponde decidir la regulación de la competencia debe hacerlo en un plazo de 10 días después de que sean recibidas las actuaciones. Por otra parte, la decisión debe ser dictada sin previa citación ni alegatos, esto de acuerdo al artículo 74 del Código Procesal Civil. En cuanto al tema 10, que se titula de la acumulación de pretensiones, debemos saber que Rengel Romberg define las pretensiones como aquella serie de actos en los cuales se reúne un mismo proceso, es una serie de actos en los cuales se reúnen dos o más pretensiones conexas, con el objetivo de que éstas sean examinadas y decididas dentro de un mismo proceso. Debemos saber que las pretensiones cuentan con tres elementos, como lo es los sujetos, que en estos a la vez se subdivide en el demandante y el demandado. Debemos saber que el demandante es aquel que invoca un derecho a su favor y el demandado es aquella persona frente a la cual se realiza esa invocación de ese derecho. El objeto o petitium es aquel efecto jurídico que se persigue y la causa petendi es aquel hecho jurídico que el actor propone como fundamento de su pretensión. Los tipos de acumulación de pretensiones. Debemos saber que existen dos tipos de acumulación de pretensiones.
según el elemento de la conexión, que éstas a su vez se subdividen en objetivas y subjetivas, y según la oportunidad de la acumulación, que estas pueden ser acumulaciones iniciales o de pretensiones o de procesos o sucesivas. De acuerdo a West, se dice que las iniciales o de pretensiones se producen cuando inicia el proceso y se introducen varias pretensiones acumuladas en la misma demanda. Y por otra parte, las de procesos o sucesivas se produce cuando existen diversos procesos en curso. Pero en estos se presentan las guardas, o sea, estas guardan una conexión indiscutible. Ahora bien, en cuanto al elemento de acuerdo a la conexión, debemos saber que las objetivas pueden ser pueden ser la inicial de pretensiones, y estas pueden ser causadas por la conexión de casos de accesoriedad o continencia, y las subjetivas se acumulan en una misma pretensión contra varias personas. Esto de acuerdo al Código Procesal Civil. ¿Cuándo no procede una acumulación de pretensiones? Está bien, ok. De acuerdo al Código Procesal Civil en su artículo 81, debemos saber que una pretensión, una acumulación de pretensión no procede cuando estas no estuvieran en una misma instancia, cuando las causas de estas no estuvieran en una misma instancia. Es decir, que la primera, es decir, una en primera instancia y otra ante el juzgado superior. Cuando ambas cursan en tribunales de competencias diferentes, un ejemplo de ello sería que una se encuentre en un tribunal de materia agraria y la otra se encuentre en un tribunal de materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Y cuando se trate de procedimientos incompatibles, que es lo que acabo de explicar anteriormente. Ok. En cuanto al secretario y al alguacil, debemos saber que un tribunal es aquel órgano o aquella institución donde se llevan a cabo aquella serie de actos o hechos jurídicos con el objetivo de regular la actitud o el comportamiento humano de nuestros civiles. Y en estos tribunales se encuentran dos figuras importantes, tal cual como lo son los alguaciles y los secretarios. Debemos saber que un secretario es aquella persona o es aquel órgano auxiliar del juez quien tiene el objetivo de colaborar en los actos de reglamentación o aquellos actos de desenvolvimiento y dirección del proceso. Entonces, los secretarios tienen como función principal dirigir la secretaría, autorizar con su firma los actos del tribunal, autorizar las solicitudes que por diligencia hagan las partes, así como los testimonios y las copias certificadas que deben quedar en el tribunal, y autorizar los testimonios y las copias solicitadas y las copias certificadas que soliciten los interesados. Por otra parte, el alguacil de igual forma es un funcionario del tribunal que se encarga de mantener la seguridad y el orden en los tribunales, y estos hacen cumplir las órdenes de los jueces y juezas de la República. Debemos saber que para ser alguacil es necesario cumplir con una serie de requisitos. El principal requisito sería ser venezolano por nacimiento y mayor de 25 años. De igual forma, se debe tener reconocida honorabilidad y se deben llenar una serie de requisitos que se encuentran establecidos por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Son atribuciones del alguacil de acuerdo al artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil. Son atribuciones del alguacil ejecutar las órdenes que en su uso de sus atribuciones le comuniquen los jueces y secretarios, y hacer las notificaciones y citaciones que soliciten los jueces. Además que estos deben cumplir con lo que les señalen las leyes y el reglamento interno del tribunal.